La creencia en Dios fue una vez dada por sentado, pero ahora no tanto. De hecho, ha surgido una raza de ateos militantes, inspirados por gente como el evolucionista Richard Dawkins y el difunto Christopher Hitchens, y creen tener una posición elevada en términos de intelecto y razonamiento, y dicen que solo los ignorantes y los necios continuarán creyendo en Dios en la era moderna. Hoy veremos 3 objeciones comunes que hacen los ateos con respecto a la existencia de Dios y las pondremos a prueba. Acompáñenos en el episodio de hoy, cuando los ateos atacan. Saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Hoy abordaremos 3 objeciones comunes que dan los ateos con respecto a la creencia en Dios. También le daremos oportunidad de solicitar el recurso gratuito El verdadero Dios, pruebas y promesas. Asegúrese de hacer clic en la descripción debajo del video para obtener su copia gratis. Un ateo es alguien que cree que no hay Dios, a diferencia de los teístas que creen que hay un Dios, y los agnósticos que no están seguros de una forma u otra. Pero la opinión de Dios sobre los ateos se aclara en la Biblia, como en el Salmo 14:1, donde lo inspiró al rey David a escribir: El necio dice en su corazón, no hay Dios. A Dios le gustó tanto esa declaración que la repitió en el Salmo 53, aunque su opinión sobre la falta de sabiduría no los disuadió. A principios del 2000 golpeó el tal nuevo ateísmo, defendido por el biólogo Richard Dawkins, el autor Christopher Hitchens, el neurocientífico Sam Harris y el filósofo Daniel Dennett, o como algunos los han llamado, los 4 jinetes del nuevo ateísmo. Pero en realidad lo único nuevo sobre el nuevo ateísmo era la actitud más militante, más agresiva, pero por lo demás presentaba las mismas viejas preguntas que el viejo ateísmo. Y debemos resaltar aquí al principio que preguntarse es bueno. Deberíamos hacer preguntas, pero cuando lo hacemos, debemos estar abiertos a las respuestas, aunque no sean las respuestas que esperábamos o queríamos. Y deberíamos estar dispuestos a ponerlas a prueba, especialmente en una época como esta, descrita proféticamente en la Biblia como un tiempo en que la verdad tropezó en la plaza y las mentiras convincentes son mucho más fáciles de encontrar. Así que, ¿qué hace uno cuando un ateo viene a usted con preguntas? Bueno, francamente, primero debe evaluar el escenario. A veces alguien realmente no quiere respuestas, solo busca ganar puntos. E incluso si uno responde a su pregunta, le entra por un oído y le sale por el otro. Sin embargo, deberíamos poder responder. Y el apóstol Pablo alentó a los cristianos del primer siglo de asegurarse que estuvieran listos para hacerlo lo mejor que pudieran. En el capítulo 3, versículo 15 de su primera carta, Pedro escribe que debemos santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y realmente, estar listo para esa defensa no es solo por el bien de su inquisidor. Usted debe saber por sí mismo que Dios existe, que Él es real y que está involucrado tanto en los asuntos mundiales como en su propia vida. Así que, ¿cómo responde cuando alguien cuestiona su fe en Dios? Para el resto del programa de hoy, abordaremos 3 preguntas comunes que hacen los ateos. Aquí está la primera pregunta. Si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Comenzaremos con esta, porque es rápida. Alguien que pregunta esto está cometiendo un clásico error de categoría. El mundo que nos rodea, la materia, el espacio y la energía tuvieron un inicio. Tanto la ciencia más actual como las líneas de reflexión más racionales están de acuerdo. El universo y toda la materia, el espacio, el tiempo y la energía que contiene tuvieron que tener un inicio, ya sea ese inicio en el famoso Big Bang o algo más. Y teniendo un inicio, tenía que tener una causa de algún tipo. Pero Dios no tiene inicio. Él no está entre las cosas que son hechas.
y no teniendo principio, Él no requiere creador. La Biblia aclara la distinción en estas categorías en Juan capítulo 1 versículo 3, hablando allí del Jesucristo preencarnado, a través de quien el Padre creó todas las cosas. Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Están esas cosas que son hechas, y luego está Dios, que existió antes y aparte de esas cosas. El mundo que nos rodea, materia, espacio, tiempo y energía, tuvieron un inicio, y por lo tanto debe tener una causa, una razón para que exista. Me gusta citar al personaje de Julie Andrews, María, en The Sound of Music, sobre este punto. Nada vino de la nada, nunca nada pudo. Así que debe haber una causa para el universo que existe aparte de la materia, espacio, tiempo y energía del universo. Una causa sin tiempo que precede a toda materia, espacio y energía. Dios calza esa descripción, y preguntar qué lo hizo a Él es malinterpretar qué y quién es Dios. En la primera parte del programa de hoy abordamos la pregunta: si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Podemos resumir la respuesta: nadie. A diferencia del universo físico, Dios es eterno y no tuvo un principio. La persona que pregunta malinterpreta o tergiversa lo que significa la palabra Dios. De hecho, podría agregar: sin algo que se ajuste a la descripción de Dios, no habría universo en absoluto. Este último punto es importante, porque a veces los ateos acusan a los creyentes de esconderse detrás de un Dios de las brechas. O sea, dicen que los creyentes solo usan las brechas en el conocimiento científico como evidencia de que Dios existe, pero que al llenarse esas brechas, la evidencia de Dios se evapora. Se puede imaginar esto como si alguien que ignora cómo funciona el ciclo del agua en la tierra podría creer que un ser divino simplemente crea lluvia de la nada, y la lluvia es la prueba de que Dios existe. Y cuando los científicos descubren el ciclo del agua, esa prueba se evapora como un charco en la vereda en un día caluroso. Es la falacia del Dios de las brechas que muchos ateos tienen en mente cuando hacen la siguiente pregunta: ¿por qué necesitamos a Dios si la evolución lo explica todo? Después de todo, la evolución es el dogma científico reinante del día y es considerado por muchos como uno de los mayores logros de la ciencia y el razonamiento humano. O sea, dicen: ¿por qué necesitamos a Dios si la evolución lo explica todo? Al responder a esta pregunta, debemos recordar al menos 3 errores revelados por la pregunta. Primero, la teoría de la evolución no explica todo. El origen del universo, las leyes de la física y las matemáticas, la conciencia, la moralidad objetiva, la lista para las que un Dios trascendente sigue siendo la mejor explicación es larga. Cuando dicen todo, quieren decir que la evolución explica la vida, y puedo entender por qué alguien sería sensible al respecto. La existencia de la vida en el planeta Tierra definitivamente exige algún tipo de explicación. ¿Pero la evolución lo explica? Este es el segundo error del que pregunta. La evolución está lejos de ser suficiente para explicar la maravillosa variedad de vida que vemos en la Tierra, y mucho menos su origen. Finalmente, al mirar honestamente a la complejidad de la vida, sus sistemas entrelazados de dependencia, la cantidad de órganos complicados y redes nerviosas que deben trabajar juntos de una manera asombrosamente coordinada, los sistemas abstractos de codificación y verificación de errores de ADN, al mirar a la complejidad de la vida, encontramos que la teoría actual de la evolución está lejos de poder explicar esa complejidad coordinada. De hecho, la idea de que la teoría de la evolución actualmente explica todas estas cosas es generalmente una fachada, y actualmente existe un gran debate sobre cómo abordar las diferencias persistentes de la teoría.
El periódico británico The Guardian informó recientemente sobre la agitación en las ciencias evolutivas. Por extraño que parezca, los científicos aún no pueden responder las preguntas más básicas sobre cómo evolucionó la vida en la Tierra. Los ojos, por ejemplo, ¿de dónde vienen exactamente? La explicación habitual de cómo obtuvimos estos órganos estupendamente complejos se basa en la teoría de la selección natural. Luego, después de resumir la historia evolutiva habitual del desarrollo gradual del ojo, el artículo continúa. Esta es la historia básica de la evolución, relatada en innumerables libros y bestsellers de ciencia pop. El problema, según un número creciente de científicos, es que es absolutamente crudo y engañoso. Por un lado, empieza a la mitad de la historia, dando por hecho la existencia de células sensibles a la luz, lentes e iris, sin explicar de dónde provienen en primer lugar. Tampoco explica adecuadamente cómo estos componentes tan delicados y fáciles de disrumpir se combinaron para formar un solo órgano. Y no son solo los ojos con los que lucha la teoría tradicional. El primer ojo, la primera ala, la primera placenta, ¿cómo emergieron? Explicar esto es la motivación fundamental de la biología evolutiva, dice Armin Mottek, biólogo de la Universidad de Indiana, aunque todavía no tenemos una buena respuesta. Esta idea clásica de cambio gradual, de un feliz accidente a la vez, hasta ahora se ha derrumbado. De hecho, uno podría llegar a decir que si la mutación aleatoria y la selección natural realmente crearon toda la vida en la Tierra, la evolución tendría que ser evidencia de que Dios existe, porque todos los improbables saltos enormes coordinados que la evolución tendría que tomar requeriría un ser divino para ayudarlo. Para apuntalar su propia fe, los evolucionistas tienden a depender de su propio Dios de las brechas, o tal vez su Darwin de las brechas. En realidad, la complejidad de la vida aboga positiva y forzosamente por una fuente inteligente detrás de su creación. Se ha observado que solo la inteligencia es capaz de crear estructuras tan complicadas y orientadas a un propósito como las que vemos incluso en las formas de vida más simples. Apelar a la existencia e intervención de Dios como explicación de la vida no es esconderse detrás de un Dios de las brechas. Todo lo contrario. El diseño inteligente, presente en toda vida, es una evidencia positiva de la existencia de inteligencia detrás de la vida. En la primera parte del programa de hoy, abordamos la pregunta, si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Podemos resumir la respuesta, nadie. A diferencia del universo físico, Dios es eterno y no tuvo principio. De hecho, se necesita algo que calce la descripción de Dios incluso para poder empezar con un universo. Y en el último segmento abordamos la pregunta, ¿por qué necesitamos a Dios si la evolución lo explica todo? Y notamos que la evolución no lo explica todo, y de hecho, ni siquiera explica lo que se supone que debería explicar, la vida. Francamente, creer todo lo que dicen los evolucionistas requiere más fe que creer en un creador. Pero el tercer ataque común que puede oír de un ateo vecino o conocido viene con un golpe emocional, que a menudo es la fuente de su fuerza. ¿Cómo puede Dios ser bueno si hay tanta maldad en el mundo? Por cierto, la historia registra muchos grandes males. El genocidio infligido a los judíos, la hambruna ucraniana por los soviéticos en los años 30 y la esclavitud del sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil son solo algunos ejemplos. Y para muchos oyentes, la presencia del mal en el mundo los afecta de manera personal. Muchos de ustedes han sido asaltados, agredidos o abusados. No se puede eludir, este mundo está lleno de maldad. Pero si es así, dice el ateo, ¿cómo puede Dios ser bueno? ¿Por qué un Dios bueno permitiría algo así? ¿Es tan débil? ¿O no se da cuenta que suceden cosas malas? Si es así, entonces Él no es Dios. Si Él es omnipotente y omnisciente, pero no hace nada, así que afirman que Él no es bueno, y por lo tanto, tampoco es Dios. Afirman que este dilema solo significa que, para empezar, no hay un Dios bueno, omnisciente y omnipotente. Entonces, ¿qué hacemos con esto?
Bueno, es interesante lo rápido que la gente le echa la culpa a Dios por la maldad de la humanidad, y francamente, eso es exactamente lo que el diablo querría que hiciéramos. Es interesante que cuando Adán y Eva pecaron por primera vez al desobedecer a Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo primero que hicieron ambos fue intentar pasar la pelota. Después que Dios les preguntara al respecto, leemos sus respuestas en Génesis 3. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Así que Adán culpó a Eva, y Eva culpó al diablo. De hecho, si lo mira más de cerca, Adán culpó a Dios. Vea que dijo: La mujer que me diste por compañera. Y hasta hoy, la gente continúa culpando a Dios por el mal que es responsable la humanidad. Considere los males que mencionamos antes: el genocidio, la crueldad de los soviéticos, la esclavitud, o para el caso, robos, asaltos o abusos. Esas son malas acciones infligidas por seres humanos, y la culpa de ellos debería recaer en estos seres humanos. Aunque la pregunta permanece: ¿por qué Dios permite que los humanos cometan el mal? En parte por la necesidad de que los humanos tengan libre albedrío, lo que debe incluir la capacidad de elegir hacer lo incorrecto. El propósito de Dios para nosotros requiere crecer en carácter, específicamente aprender a poseer el propio carácter de Dios para elegir el bien sobre el mal. Y crecer en carácter requiere la capacidad de tomar decisiones de libre albedrío, lo que incluye la posibilidad de elegir el mal y causar sufrimiento, junto con la posibilidad de elegir el bien y soportar el sufrimiento. Cuando comprende el propósito de Dios, llega a comprender que el bien eterno que Dios está produciendo a través de su plan, de desarrollar su propio carácter justo en los seres humanos, es de tal importancia que altera la realidad y que supera todo el mal que la humanidad haya cometido o experimentado. De hecho, el apóstol Pablo dice justamente eso en Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese, los sufrimientos actuales que pasamos ni siquiera son dignos de compararse con la gloria venidera. Note también que Pablo dice que la creación misma está sufriendo y será liberada en aquel cercano día. Una de las maldiciones del pecado de la humanidad en el jardín del Edén fue quitar a Dios como el guardián de la creación, como si pudiéramos hacerlo todo sin Él. Dios le explica a Adán en Génesis 3, versículos 17 al 19, que la creación ya no se adaptará al hombre de ningún modo especial, sino que seguirá su propio curso. La humanidad debe aprender la lección completa de que lo necesitamos a Dios y que intentar construir un mundo sin Él solo conduce al sufrimiento, ya que quedamos vulnerables a las aflicciones de la naturaleza, a nuestros propios males y las torsiones y persecuciones del diablo. Si usted es padre, entiende lo que Dios está haciendo, si lo piensa. ¿Cuántas veces los padres deben permitir que un niño experimente los resultados de sus propias malas decisiones antes de saber que asimilará la lección? Bueno, en el caso de Dios, Él no solo está enseñando a un niño, sino a toda la humanidad, y las lecciones deben tener un impacto eterno. Lo que está en juego en estas lecciones no podría ser mayor, aunque tenemos la promesa de Dios de que en el momento de la restauración de todas las cosas, la gloria que se revela en los hijos de Dios eclipsará con creces cualquier mal cometido y cualquier sufrimiento sufrido, de tal manera que ni siquiera vuelvan jamás a la mente.
todos debemos orar para que ese tiempo llegue pronto. Para resumir una respuesta a este tercer ataque, el mal en el mundo es consecuencia del libre albedrío, pero Dios usa nuestras decisiones para lograr un bien eterno que superará con creces todo sufrimiento que la humanidad haya pasado. El hecho es que vivimos en un mundo cada vez más escéptico, en el que Dios está siendo efectivamente arrinconado, mientras los que mueven y agitan la sociedad buscan crear una civilización que hace de cuenta que Él no existe. La fe en Dios está bajo ataque continuo y sostenido. Si usted busca conocer al Dios de la Biblia y está dispuesto a dejar de lado sus propias ideas preconcebidas, sus propios deseos y puntos de vista egoístas, y aceptar el estilo de vida que Jesucristo ordena a los que lo siguen, puede convencerse y ser convencido de la realidad del Dios que inspiró esa Biblia. Comenzará a ver cada vez más en su vida, día a día, el fruto de sus decisiones. Y ese fruto se convertirá en una de las pruebas más poderosas de la existencia de Dios y puede fortalecerlo de una manera que pocas cosas pueden hacerlo y permitirle mantenerse firme y erguido cada vez que los ateos ataquen. Así como Dios nos desafía en Malaquías 3:10 a ponerlo a prueba obedeciéndole, hoy lo desafío a usted a hacer lo mismo. No se arrepentirá de haberlo hecho. Muchas gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana trabajamos duro para ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le interesa la oferta gratuita de hoy, encuentre el enlace en la descripción debajo del video. Si le resultó interesante, considere suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para recibir nuevos videos. Nos vemos.